Hablar de educación ejecutiva en un mundo dominado por la inmediatez y el on-demand suena obsoleto. Sin embargo, si volvemos a pensarlo, al término, veremos que es exactamente lo contrario. Hoy más que nunca y más que nadie, las personas que pretendemos liderar a personas, equipos, empresas, organizaciones, estamos obligados a seguir formándonos toda nuestra vida. Quizá no tanto en materia técnica, pero seguro que sí, y hay que decirlo, en materia de coraje y de la responsabilidad que ese liderazgo conlleva. Si no, ¿qué le queda a nuestros equipos para confiar en nosotros? Son las 11:30 en Asunción, Paraguay, las 12:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canita. Y yo soy Pablo Barassi. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con Silvia Gil Cordero, paraguaya de origen pero de vuelo internacional, académica, facilitadora, disertante, autora. Silvia fue la primera mujer en representar a la Fundación Don Cabral de Brasil, primera escuela de negocios de Latinoamérica y entre las 9 mejores escuelas del mundo. Una de sus principales herramientas para ayudar a los ejecutivos a repensarse es el ámbito de la inteligencia emocional. Sin embargo, no desde su clásica visión, sino desde la combinación que le permite con las inteligencias todo lo que llevamos dentro y, Silvia nos va a contar, no solemos aprovechar. Silvia, muy bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy feliz de estar compartiendo con dos personas increíbles este espacio. Pablo, un placer. Me siento privilegiada también como paraguaya de formar parte de Herederos del Cambio. Flavio, qué gusto conocerte y estoy aquí para dar mi 120% con todo el amor que podamos fluir en esta charla. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, es un muy buen augurio el tema de tu último libro. Se titula Cero quejas. Silvia, ¿por qué, Sí. ¿por qué ese título? ¿Qué le hace la queja a nuestra fisiología? Cuéntanos. Nuestra cultura es un poco plagueona, es un poco quejosa. En otros países se habla de quejumbrosos, quejones. Aquí mencionamos quejosos. Y curiosamente, la palabra plagueo es una palabra paraguayizada que usamos acá como un léxico, pero la palabra plagueo se incluyó en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Y por qué? Por la etimología de la palabra. La palabra plagueo viene de plaga. Y plaga sabemos que es abundante en lo nocivo. Entonces, cuando yo me plagueo, estoy en esa energía abundante de lo nocivo. Solo que no nos enseñaron, yo siempre digo, a nosotros en nuestro sistema educativo, tanto en Paraguay como en América Latina, estamos aplazados con la materia educación emocional. Entonces, como dice Daniel Goleman, la mayoría somos un poco analfabetos emocionales y no nos enseñan a administrar nuestras emociones, ni a gestionar, ni siquiera a ser consciente y darle nombre y apellido a nuestras emociones para que baje la ansiedad. Pero resulta ser, Pablo y Flavio, que quejarme no es gratis. ¿Sí? Quejarme tiene un alto costo. Y en mi libro de Cero Quejas, yo toco 4 pilares de la queja. Cómo la queja o el plagueo para nosotros afecta mi parte física, afecta el cuerpo, afecta la energía, afecta las relaciones interpersonales y cómo también afecta eso a mi salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro con la queja? Inhibe el hipocampo, que habrán, obviamente ustedes saben lo que es el hipocampo, tiene muchas funciones. Una de sus funciones es tomar decisiones no más, como decimos acá. Es decir, que cuando yo me quejo o cuando yo me plagueo, ¿cómo es que dicen los uruguayos queja? Los uruguayos usan otro el término de queja, porque, bueno, ahí ya me va a venir la palabra. Cuando yo me quejo, mi hipocampo se inhibe, las neuronas se alejan del hipocampo, eso hace que le afecte, le reste fuerza al hipocampo, por lo tanto mi cerebro no está apto para tomar decisiones. Y ahí es cuando yo me quedo en la inacción. Por eso que mi eslogan es de la inacción a la acción o de la improductividad a la productividad, porque cuando yo no acciono, no soy una persona productiva. Entonces es tan nocivo en mi cerebro o haber generado
ya no el hábito, el vicio de quejarme porque me quedo en la inacción. Entonces, para mí, Pablo y Flavio, lanzar mi segundo libro de Cero Quejas, que realmente ya lancé antes de la pandemia en el 2019, lancé acá en Asunción, lancé en Perú, lancé en Ciudad del Este, y cuando en el 2020 tenía planes para lanzar en Buenos Aires, bueno, el 2020 vino con un regalito, y ahí la agenda, cambiaron las agendas. Pero para mí es muy importante poder hacer eco de nuestra voz y de nuestro conocimiento, que quejarme, generar ese vicio, no es sano, ni para mi salud, ni para el entorno, ni para mi productividad y ni para mi felicidad, porque una persona que vive quejándose, eso resta a nuestro bienestar, resta al bienestar organizacional, afecta al clima. Y algo muy lindo que aprendí de Daniel Goleman es que la queja se contagia. Así me gusta. A ver, quedémonos un ratito ahí, porque salgándonos de ese ángulo que me parece bárbaro, porque creo que no solo los paraguayos, sino que más de un país, y Argentina seguramente es uno que podría leer mucho de ese libro. Yo me quiero quedar un poco en la inteligencia emocional y lo que decía Pablo también en la introducción. A ver, y siempre decimos cuando arrancamos nuestros programas que el cambio que nos generó la vida en los últimos años hizo algo con nosotros mismos, y el cambio, como bien sabes tú, Silvia, empieza por uno mismo y después lo irradiamos a otros. Y desde tu conocimiento de inteligencia emocional, te hago dos preguntas. ¿Cuál fue la emoción que más te permitió a vos superar el reto que fueron los últimos años? ¿Y cuál es la emoción que más trabajás para diseñar el futuro? Yo antes era muy introvertida, demasiado bajo perfil, y si podría haber sido transparente para que nadie note mi presencia, hubiera elegido ser transparente. Si tenía una autoestima subsuelo 20. Y como toda persona introvertida, sabemos que la persona introvertida hace más implosión que explosión. Entonces se guarda más las cosas, se traga más las cosas. Y sabemos que al tragar, el cuerpo empieza a acusar residuo. Entonces puede haber, tenía ya problemas en el estómago, no llegué a la úlcera porque era joven, ¿verdad? Problemas del estómago, migraña, dolores permanentes de cabeza, a raíz de la implosión. Y luego empecé a leer una cantidad de libros y yo veía como otras personas, es decir, me inspiraba la historia de otras personas y me daba rabia, no la otra persona, a mí me daba rabia, como yo me sentía anclada. Lo que sí que a lo largo de mi vida utilizo hasta hoy, Flavio, la rabia a mi favor para tomar decisiones, pero ¿cuándo utilizo a mi favor la rabia? Para tomar decisiones que procrastino. A ver, dame un Y ejemplo. cuando cuando sé que tengo que decidir algo, porque racionalmente lo sé, porque es el camino correcto, pero procrastino porque hay un tema emocional, hay un tema de dolor, hay un tema que quiero evitar una crisis. Hoy no le tengo miedo a las crisis. Hoy hasta bienvenida a las crisis, porque me marcan un hito en mi vida. Hoy ya no le huyo a las crisis, le huyo a tener una vida resignada, eso sí. Hoy yo le tengo más miedo a tener una vida cómoda y resignada, a afrontar una crisis que me ayuda a hacer un quiebre y a transformarme. Ahí, Silvia, voy a tomar, digamos, este tema de la crisis como gran maestro. Y en distintos ámbitos de desarrollo profesional, de acompañamiento ejecutivo, hemos conversado, inclusive contigo al respecto, de qué es lo que estamos viendo. Y a mí me gustaría realmente que nos des un juicio en primera persona de qué es lo que tú estás viendo que más nos cuesta y que más nos desafía a los ejecutivos de hoy. Lo que más nos cuesta, y voy a hablar quizás en primera persona, es administrar el cansancio y el estrés, que tiene que ver con, no importa que hablemos 3, 4 idiomas, no importa que tengamos varios MBA y una pared empapelada de títulos. Creo que hasta hoy más nos cuesta a los ejecutivos es administrar ese estrés, ese cansancio o administrar esa vida frenética. Que el gran maestro de la pandemia, en mí, voy a hablar a título personal, me ayudó la pandemia a, a tomar la decisión de dejar esa vida frenética y de andar a 4000, porque yo decía, no estoy a 1000, estoy a 4000. Y sabía que tenía que tomar una decisión y bueno, vino un maestro.
¿verdad? Llegó un maestro en mi vida, quizá para otros no lo vean así, pero en mi vida fue un maestro porque me ayudó a tomar, a decir, este es el momento para dejar de tener una vida frenética, porque racionalmente no estaba tomando la decisión de parar un poco y analizar. Y como soy muy apasionada con lo que hago, a mí me cuesta más administrar el tema de mi pasión, porque me entrego tanto que puedo trabajar 14 horas y lo único que siento es cansancio, no estrés, porque no es lo mismo estar estresado que estar cansado. Realmente, algunas teorías hablan de 8 inteligencias, pero voy a mencionar solo 3 inteligencias para nosotros los ejecutivos, como ustedes tienen la frase de vivir el presente mirando el futuro. La inteligencia emocional sí o sí se impone cada vez más. La inteligencia del cambio, que también se impone, porque la inteligencia del cambio combina 2 coeficientes. Combina el coeficiente de la curiosidad, que es de adentro para afuera, y el coeficiente de la adaptabilidad, que es de afuera para adentro. Ahí está la inteligencia del cambio, que brillantemente lo define Stanislao Baraj, que es compatriota de ustedes. Y hay 3 inteligencias que tienen que ser mis amigas y mis mejores aliadas para mi presente y mirar el futuro emocional, del cambio y espiritual, porque somos seres espirituales y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de letrero, no estoy hablando de denominación, no es religiosidad, es espiritualidad, el poder estar centrada, el poder estar centrada, tener 45 años y sentirme más plena que cuando tenía 20 años. Y quiero llegar a los 50 años y ser una mujer extremadamente sabia, que irradia energía con el solo hecho de estar presente. Entonces, eso es espiritualidad. Entonces, yo te menciono las 3 inteligencias para nosotros los ejecutivos que somos parte de herederos del campo. Uno de los grandes temas que están dando vuelta desde hace ya un tiempo es cómo lideramos nuestros equipos puertas adentro, nuestras empresas o nuestras organizaciones. Y hay un área ahí que hasta ahora era siempre el área destinada a hacer ese trabajo, que era recursos humanos. Silvia, ahí, digamos, haciendo pie en eso, hace bastante tiempo ya Pascal decía, los cerebros, como los corazones, van donde se los reconoce. Y ahí es donde yo te pregunto, con toda esta corriente vinculado a la seguridad psicológica, a todo lo que venís diciendo, ¿por qué piensa Silvia Gil Cordero que nos cuesta tanto reconocer? Y la escalera de la inconsciencia de la incompetencia, ¿verdad? Es decir, yo creo que tenemos que escalar, primero tomar conciencia de esa incompetencia que yo como líder no tengo la habilidad del reconocimiento emocional hacia la otra persona. Y cuando tome conciencia de eso, la práctica. Ahora, ¿por qué se debe esa inconsciencia? Y porque creo que somos analfabetos emocionales. Creo que el liderazgo no nos enseñaron tampoco ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la facultad, ni en la maestría. Yo cuando empecé a ser docente de maestría enseñaba liderazgo con inteligencia emocional y era así, oh, wow, ¿verdad? Porque sabemos que gerenciamiento, yo gerencio con el hemisferio izquierdo del cerebro y lidero con el hemisferio derecho del cerebro. Entonces tiene que haber un trabajo intencional de equilibrar ambos hemisferios y poder convertirme en una buena gerente líder, porque hay muy buenos gerentes y no buenos líderes, y hay buenos líderes que se conectan con su equipo, pero que no son buenos gerentes. En mi experiencia, sí, Flavio, Liderazgo en mi dijiste. experiencia veo más buenos gerentes que buenos líderes. Ahí va. ¿El liderazgo se debe a una transformación? ¿Cómo? ¿El liderazgo se debe a una transformación? ¿Tenemos que volver a repensar el liderazgo? Volver a repensar de manera intencional, hacer un esfuerzo consciente de los puntos que tengo a mejorar, porque no me gusta hablar de debilidades. Hacer un esfuerzo consciente de los puntos que tengo que mejorar, sentirme vulnerable frente a mi equipo, a modo que también ellos me hagan una evaluación a mí de los puntos fuertes de Silvia es esto y los puntos a mejorar de Silvia es esto. Y ahí me expongo a la vulnerabilidad porque voy a encontrar cosas que me gusten y cosas que no me gusten. Y esas cosas que no me gusten, ¿por qué me hacen ruido? Entonces, de vuelta, yo tengo una frase que seguro conocerán: lo que me molesta de vos, lo corrí con mí. ¿Verdad? Lo que me molesta a vos, lo corrí con mí. Entonces, para mí, el mayor aprendizaje no es mirarme para adentro. Si yo me miro para adentro, no sé qué veo. Si yo me miro para adentro, no sé qué me voy a ver, órganos. ¿Sí? ¿Cómo me voy a mirar para adentro de la inteligencia emocional que te dice mírate para adentro para autoconocerte?
Para mí es mirar afuera lo que me está pasando ahí para conocerme. Lo que me ocurre afuera, que es reflejo lo interno, las historias que repito, las personas que atraigo, las circunstancias que atraigo, hacen que ahí yo realmente pueda autoconocerme. Entonces, como líder, es hacer un esfuerzo consciente de agudizar mi liderazgo, a tener estrategias hemisferio derecho, de conectarme con las personas, agudizar la empatía traemos de casa de mamá, pero se puede aprender con un esfuerzo consciente e intencional. Eh, Hacer el ejercicio diario de qué bueno, Sofía, este posteo que hiciste. Agustín, me está gustando cada vez más los informes que estás haciendo. Margarita, qué gusto tenerte en mi equipo. Graciela, ¿qué harías sin vos que estás cuidando siempre permanentemente mi dinero más que yo? Esas caricias verbales agudizan mis neuronas, mis conexiones neuronales para ir haciendo en mí una líder que reconoce y cuando también hay cosas que cambiar, desde un feedback asertivo, desde una comunicación abierta, desde el respeto. ¿Qué lugar pensás que ocupa todo el tema de justamente de valores en un momento donde parecería ser que el vértigo nos lleva solamente a un resultadismo, al bottom line, y sin embargo, cómo equilibra esto vinculado con lo que decíamos antes, de celebrar logros? ¿Qué lugar ocupan los valores en los equipos que estamos viendo, que estás viendo? Los valores son nuestras raíces. Cuando hablo de valores como raíces también podemos, aunque conceptualmente no son lo mismo, podemos hablar también de principios. Los principios son eternos, son universales, son atemporales, no tienen que ver con raza, con religión, ni con país, ¿verdad? Sí, es atemporal. Y eso es transversal en nuestra vida, es transversal. Cuando yo consigo internalizar esos valores, ya no los voy a tener de manera consciente a mano, sino que inconscientemente ya tomo decisiones basadas en valores, ¿sí? La honestidad, la lealtad. Stephen Covey hablaba de la ética del carácter. Buscamos la ética de la personalidad, los frutos, los resultados, pero si no está la ética del carácter que sostiene esos principios universales y atemporales, tarde o temprano eso no es sustentable, eso no es sostenible en el tiempo, o las relaciones no son duraderas en el tiempo porque tengo una grieta en mi carácter, ¿verdad? Entonces, yo creo que, vos sabés que yo creo que tenemos que seguir enseñando valores. Y ahí sí, ahora estamos llegando ya al fin, porque podemos evidentemente seguir hablando por unas cuantas horas más. A ver, yo hago, Pablo, quizá vos querés hacer la siguiente pregunta que me parece que es la que más te toca a vos. Bueno, la verdad podría ser vinculado a, y con todo lo bello que has contado y que has compartido, muchísimas gracias Silvia, ¿quiénes fueron tus inspiraciones a lo largo no sé si de tu carrera, de tu trayectoria o de tu vida? Cuéntame algunos de esos mentores que la vida te ha regalado, hablando de regalos. Cuando yo me sentía en un rol de víctima por la situación que yo estaba viviendo y de casualidad después de 3 años enviudé, como que salía de una y entraba en otra, y me sentía tan víctima de la circunstancia, llegó a mis manos un libro que se llama Manos Bendecidas. Y Manos Bendecidas, el autor es Benjamin Carson. Benjamin Carson vive, está en los Estados Unidos, es un hombre, no sé si lo conocen, es un hombre de color, y fue el primer hombre de color, cirujano, neurocientífico, que pudo separar a siameses unidas en el cerebro y ambas con vida. Entonces entró en los libros Guinness con este triunfo que tuvo él. Y me inspiró tanto ese libro porque ese hombre tocó la pobreza, una mamá analfabeta, el hombre con un carácter terrible que era sumamente dominante y no podía controlar su carácter, hasta quiso cuchillar, con eso digo todo, hasta quiso cuchillar a una criatura. ¿Cómo él pudo, una mujer analfabeta, criar dos hijos maravillosos como Benjamin Carson y su hermano? Entonces, esa fue una historia que me inspiró muchísimo, hizo un quiebre en mi vida, que tengo que dejar de ser víctima y mirar la vida como líder de mi propia vida, que todo lo que me está ocurriendo es porque tengo que corregir cosas adentro.
y es parte de mi evolución, por eso estamos en esta tierra, que todo lo que nos pasa al final nos pasa para seguir aprendiendo en esta dimensión. Y me inspiró él, su mamá analfabeta que pudo educar sola, porque el marido había abandonado a dos personas excelentes, entre esas Benjamin Carlson, y a partir de ahí, Pablito, yo empecé a cambiar mi vida, empecé de vuelta a la lectura, a generar el hábito de la lectura. En mi país no hay una educación de generar el hábito, entonces generé el hábito de la lectura, me empecé a apasionar de los libros y las palabras que dejan los gurúes. Pero si voy a hablar de un hito, voy a mencionar un solo libro. Después ya todas las lecturas que sabemos que nos comemos, ¿verdad? Pero, y hay una película que recomiendo que la vean. Bueno, el mismo título, Manos Bendecidas. Manos Bendecidas de Benjamin Carlson. Claro que la película no refleja todo lo que es el libro y todo lo que la mamá pasó, pero vos sabes que recomiendo y también recomiendo para nosotros que estamos en la educación ejecutiva. Como un maestro de Benjamin Carlson pudo inspirarle y pudo atender a este chico violento, agresivo, rebelde, en lugar de expulsarle de la escuela, cómo le miró con otros ojos y también cómo inspiró el maestro en este muchacho. Entonces yo creo que en la educación nosotros tenemos que aprender a inspirar, porque tocamos vidas, tocamos almas. Silvia, para todos aquellos que recorremos constantemente la región, realmente, y esto no lo digo solamente porque estés vos presente, uno de los lugares donde yo más receptividad encuentro a todo lo que estamos diciendo y a esta conciencia en germen, es en el Paraguay. Así que no digas que no, porque hay un montón, digamos, de gente buscando limpia, sana, al margen de algunas bendiciones naturales que esa bendita tierra tiene. Así que, Flavio, yo te diría que estamos llegando al final y desde ya, Silvia, muchísimas gracias, digamos, por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir y la verdad me llevo varias ideas para reflexionar y como siempre el gusto de tenerte y poder contactarte como parte de la comunidad de Herederos del Cambio. Flavio, te dejo para que cierres. Pues bien, gracias también de mi parte, Silvia, fue un placer porque nos llevaste casi por todo el mundo y con mucha inteligencia emocional y también inspirándonos a pensar un poquito más allá de lo que es quizá nuestro metro cuadrado. Y a todos que nos están viendo hoy, muchas gracias por estar. Como siempre, por favor, como bien decía Silvia, no dejen de mandarnos las críticas y las recomendaciones para que este programa, que lo hacemos todos juntos, no solo 2 o 3 personas, sino todos juntos, sirva siempre para pensar el hoy mirando el mañana. Y con eso ser todos un poquito más herederos del cambio. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.